Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Como todos los días, nuestra reflexión, nuestro estudio bíblico. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Aquí el rey David ya será el rey de todo Israel. Nosotros sabemos que en el capítulo 2 escuchábamos toda esta presentación del autor sagrado y nos contaba que David va hasta Hebrón y allí asume el reinado, la monarquía, pero solamente sobre la tribu de Judá. En cuanto que en el versículo 8 en adelante es Abner el que llama al hijo de Saúl para que se ponga al frente de todo el reinado de la tribu, en este caso la de Saúl, y las otras tribus de Israel que componen el reino del norte. Reino del sur, reino del norte. Isboshet, hijo de Saúl. Y bueno, toda esta historia que continúa, ahora hay una pelea entre Abner y Isboshet. Abner hace un pacto con David con el fin y el propósito de unir las tribus de nuevo, es decir, que David sea el rey de todo Israel. Pero es aquí donde vienen también los problemas. Aquí Joab le mata, le asesina, traición también contra Abner. Y entonces la situación siempre se va complicando. En el capítulo 4 nos contaba la muerte de Isboshet, lo asesinan también. Dos de estos hijos de Rimón de Beerot asesinan y llevan la cabeza de Isboshet, le llevan al rey David. Ciertamente que David no perdona esa traición que le hicieron a Isboshet. Los manda también matar ahí mismo a estos dos que traían a los hijos de Rimón de Beerot. Y ahora nos encontramos en el capítulo 5. Es toda una presentación, la primera partecita, antes de la conquista de Jerusalén. Es que todas las tribus de Israel, nos comentaba al inicio, fueron hasta David en Hebrón y le dijeron: aquí estamos, somos de tu misma sangre. Ya antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú quien realmente guiaba a Israel. Yahvé te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás príncipe sobre Israel. Todos los ancianos de Israel fueron hasta el rey en Hebrón y allí el rey David hizo una alianza con ellos ante Yahvé. Ellos entonces ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Desde Hebrón reinó sobre Judá 7 años y medio. Y desde Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. Qué interesante todo esto. Ahora nosotros entramos en esta segunda partecita, que es la conquista de Jerusalén, que va de los versículos 6 hasta el versículo 12. La conquista de Jerusalén. Nosotros queremos subrayar hoy
el versículo 10. Y aquí en el versículo 10 vamos a mirar un poco como objetivo principal de la enseñanza. El hombre useañandego, a ver, la hoja iba, ¿verdad? Es decir, el autor sagrado, que el poder de David, lo que él tiene, en realidad el éxito de David proviene de Dios. Este es el objetivo del autor sagrado. Y comienza diciendo en el versículo 6, el rey y sus hombres se dirigieron a Jerusalén para atacar a los jebuseos que habitaban en aquella región. Ellos dijeron a David, no entrarás aquí, los cojos y ciegos te rechazarán. Entonces ya, oye, por ahí, ¿verdad? El hecho de que se cree tanto y le dicen, no, a ver, no, esa tú, ando batalla, con venimos en bata, o sea, ore vale terena, pena ve que voy a ver. Como diciendo también la gran seguridad, la gran defensa que tenía esta ciudad de los jebuseos, Jerusalén. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El Vaticano confirmó que tras 2 semanas y medio de regreso a casa, Francisco ha vuelto a recibir la visita del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Es la única persona de la curia que por el momento va a visitarlo para despachar con él cuestiones de trabajo. Durante la convalecencia de Francisco en el Hospital Gemelli, el purpurado ya había estado junto al Papa en otras 2 ocasiones. Por otra parte, el Vaticano ha señalado que el Papa está experimentando una ligera mejoría motora y de respiración. Así habló el domingo que salió del hospital. Grazie a tutti. E vedo questa signora con i fiori gialli. È brava. Y así habló el Papa 2 semanas más tarde. Buona domenica a tutti. Grazie tante. Sin embargo, con respecto a su presencia en las celebraciones de la Semana Santa, la Santa Sede señala que se irá viendo momento por momento, aunque no se descartan apariciones como la que hizo tras la misa del domingo por el jubileo de los enfermos. El médico Sergio Alfieri, que se encargó de él en el Hospital Gemelli, dijo a medios italianos que el organismo de Francisco se ha fortalecido un poco más y que hay menos peligro de contagios, por lo que no es tan necesario que esté tan aislado. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este jueves 10 de abril hacemos nuestro caminar siempre en esta 5ª semana del tiempo de Cuaresma. La palabra del Señor desde el libro del Génesis, capítulo 17, del 1 al 9. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré mi alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. Abraham cayó con el rostro en tierra mientras Dios le seguía diciendo: esta será mi alianza contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones y ya no te llamarás más Abraham, en adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo, de ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Y así, queridos hermanos, continúa la palabra del Señor. Peñan de Yara lleva no y llegué a Abraham, capítulo 17 de mañana. A ver, quiero volver a pactar eso que nosotros ya habíamos hablado, querido Abraham. Reyapoma Hinacurinderapea lleva desde el capítulo 12, capítulo 17. Hareyapoma Nerapea, entonces, que sos fiel, que te estás preocupando y estás procurando hacer todo lo posible. Orecuay la error, cuera lleva Abraham, por ejemplo, en el capítulo 15 me dio Dowero Viailendo, venían de Yara, esa alianza, ne ira o lleva la descendencia y así. Muchos otros problemitas, pero igual Abraham se mantiene en esta alianza, cree en el Señor, la fe de Abraham. Pero queridos hermanos, aquí hay algo más. Justamente por eso, por su fidelidad, el Señor le dice: Co'án una nueva identidad. Co'án entonces nanderéramos a la Abraham, sino que hay un nuevo nombre. Co'án Abraham. Ab, padre, am, pueblos. Padre de naciones, Padre de los pueblos, por tu fe, querido Abraham. Cada uno de nosotros
que seamos verdaderamente testimonios para las generaciones, para nuestra familia, para nuestra nación. Tiempo de Cuaresma significa eso. Tiempo de Cuaresma significa ser testigos, testimonio para los demás, de tu pueblo, de tu gente, de eso que estás formando. De ahí nacerán los verdaderos tendota, ahí están, los reyes que regirán la tierra. Gente que sea justa, que no sea corrupta, gente que no sea ladrona, gente que no sea pocoví, gente que entonces mira las cosas buenas como tiene que ser y como tiene que llevarse adelante una comunidad. Queridos amigos, pidamos esta gracia en este tiempo de Cuaresma. Un verdadero cambio, que cambie nuestra identidad, que cambie nuestro nombre y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo 5 del versículo 6 al versículo 12 que nos habla sobre la conquista de Jerusalén. Estábamos hablando y decíamos que los jebuseos decían: David, no entrarás aquí, los cojos y los ciegos te rechazarán. Era una forma de decir: David nunca entrará aquí. Pero ahí está el adversativo siempre, cuando el autor sagrado te pone el pero, sin embargo, etcétera, quiere decir que va a venir lo contrario. Como siempre, el adversativo tiene esta explicación. David, sin embargo, conquistó la fortaleza de Sión, también conocida como Ciudad de David. David había declarado aquel día: para atacar a los jebuseos deben subir por el túnel y acabar con los ciegos y cojos que David aborrece. ¿Se dan cuenta? David también aquí se pone las pilas y dice: bueno, ya que ellos dicen que los cojos y los ciegos son los que nos van a hacer correr, entonces bueno, ya que a los ciegos y a los cojos. Por eso se dice: ni ciegos ni cojos entrarán en la casa. David se instaló en la fortaleza a la que llamó Ciudad de David y levantó construcciones a su alrededor, desde el terraplén hacia adentro. Y ahora el versículo 10 que nosotros hoy queremos reflexionar. El poder de David crecía cada vez más. Y Yahvé, el Dios Sebaot, estaba con él. Aquí está el subrayado. A veces nada, esas cañas de Ayema nos está esclareciendo que David crece en poder, imbareteo Joayeva, pero te esclarece muy bien y te dice muy bien: va, él a David entonces con Ángala imbaretete, y porque tiene el poder, y justamente porque dice Yahvé, el Dios de los ejércitos. Vea, dice en Sebaot. Sebaot quiere decir de los ejércitos. Dios de los ejércitos. A ver, entonces, pero ese es el Dios, el que se pone al frente, ese es Dios. El que encamina, el que lleva, el que arrastra. Peñan de Yaranes en lleva ya tu modelo ya pomba bebé. A esa casa añade. ¿Por qué el éxito y el triunfo de David? Y porque justamente este es el poder de Dios que actúa en David. Por medio de David, Dios manifiesta su poder. Así que el éxito de David viene de Dios. Esto, queridos amigos, como puntos claves que nosotros tenemos en este capítulo 5, versículo 10. La grandeza de David, número 1, number 1. La grandeza de David no venía solo de su valentía. Y vale formarla y ella comita ahí, pero fíjense ya desde el capítulo 17 del primer libro de Samuel, David, Oñora y Nomaoy, con Goliat, este gran gigante.
este adolescente pequeño, el otro gigante. Sin embargo, David lo vence. Upeaco dice, Gina, que es Dios el que actúa. Ahí tenemos incluso una frase muy parecida a esta, porque David dice, en nombre del Dios Sebaot, en nombre del Dios Sebaot, en nombre del Dios de los ejércitos, tú vienes con espadas, tú vienes entonces con jabalina y con todo lo que sea. Tú ya, hombre de guerra, conocedor de todo. Y yo, dice, salgo en el nombre del Dios Sebaot, es decir, el Dios de los ejércitos. Y vuelve a repetir y nos hace aquí una síntesis, que el poder de David crece cada vez más y Yahvé, el Dios Sebaot, estaba con él. Por lo tanto, la primera partecita, la grandeza de David, siempre está acompañada de la fuerza y la grandeza de Dios. Y el crecimiento es un proceso también, queridos amigos. Ya esa va David, y este crecimiento no ocurrió de un día para otro, sino que David iba adelantando y engrandeciéndose. Con la confianza y la fuerza de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Que se dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer. Déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que
Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios. Pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Ñande Yarañé presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar. Que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Reflexionamos este capítulo 5, segundo libro de Samuel, versículo 10. Nos dice muy bien, el poder de David crecía cada vez más. Y Yahvé, el Dios Sebaot, estaba con él. Dios Sebaot, Dios de los ejércitos. La Ñande traduce, pero Sebaot en realidad es en hebreo, ¿verdad? En hebreo así se trae la misma palabra. Sebaot quiere decir ejércitos. Yahvé, Dios de los ejércitos, es entonces el que está con David. Y por lo tanto decíamos que la presencia de Dios es la que marca la diferencia. Sin Dios no podemos hacer nada. Por eso es el Dios de los ejércitos. Y te vuelve a poner, y claramente es Yahvé, el Dios Sebaot, el Dios de los ejércitos. A él añemoya peñande no de veina. Para poder hacer lo que vamos a hacer, ¿verdad? O sea, el triunfo, luchar, pelear. Entonces, cuando Dios está con alguien, todo cambia. Se pueden superar los desafíos, se avanza con un propósito, porque aquí están los propósitos. Mirar hacia adelante. Procurar ir
hacia adelante, buscar aquello que es esencial y fundamental. Entonces, la obediencia, queridos amigos, siempre trae bendición. La obediencia siempre nos va mostrando que yendo y obedeciendo, escuchando la voz de Dios, siempre nos trae bendición. En este caso es el crecimiento, porque por ahí te digo, el poder de David crecía cada día más. Pero responde también como consecuencia. Apego da ibilanya ikotete ala nyanye mongita inaya eba erila peo kakwaitere. Y andego ya kakwayajao en la medida, como dice aquí, de obedecer. Vamos siendo más obedientes y más crecemos, y entonces es una consecuencia de una obediencia, del hecho de escuchar al Señor. Por lo tanto, David confió en Dios y siguió su camino, por eso fue prosperado, es decir, Dios le bendice. Estos son elementos claves entonces. ¿Cómo nosotros, queridos amigos, vamos a aplicar, verdad, lo que el autor sagrado aquí nos está queriendo enseñar de este versículo a nuestra sociedad actual, a nuestra vida? El mundo valora siempre el éxito superficial. Ya digo, vaya es. Cualquier cosa, ¿verdad?, que es superficial, parece que nosotros vamos a echar esas cosas. Parece que tenemos luego esa mentalidad de la innovación, que me parece que es importante también, la creatividad, todo eso es importante. Pero recordemos que en todo caso, para los valores espirituales y los valores de la vida, podemos innovar, pero innovar, como decía el Papa San Juan Pablo II, la evangelización, nuevo en su ardor. Ya tú ya la diferencia, ¿verdad? Tú ya la diferencia en el ardor. Nuevo entonces en su propuesta, ¿verdad? Vaya bañando ya esa cana, la evangelización tiene que ser así, tiene que ser siempre renovada. Pero vea, esto no tiene nada que ver con el hecho de que la novedad, el prurito simplemente, ya tenemos vaina a cambiarse, no queremos estar en aquellas cosas, comillas, digo, repetitivas. Pero los valores no son repetitivos. La honradez no es una cuestión de que sea hoy repetitiva, porque todos son honrados, porque todos ya fueron honrados. No. Ese es el elemento de raíz. La de renovata es cómo vamos a ser honestos. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a la honestidad? ¿En qué consiste una vida honesta? Y así sucesivamente. Entonces, estos no son pruritos de reforma simplemente, porque esto no cambia nunca. Estos son valores universales y eternos. La justicia es un valor universal y es un valor eterno. Posee otra cosa. Ir contra la justicia. Eso, queridos amigos, nunca podrá cambiar porque ese valor es universal y es un valor eterno. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando el doctor Ignacio Ortiz Lescano, cónsul de Colombia en Barcelona, llegó a la morgue en la mañana del 10 de agosto de 1936, tuvo que empezar a desbaratar esa pila de 120 cadáveres de católicos asesinados en la madrugada anterior por miembros de la Federación Anarquista Española, uno de los bandos más violentos de la guerra civil que en aquella época se libraba en España. Y tuvo que hacerlo para poder encontrar a los 7 religiosos colombianos
pertenecientes a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que también habían sido víctimas de esta masacre. El diplomático buscó pacientemente durante varias horas en el amasijo de rostros desfigurados y miembros cercenados, hasta que por fin los pudo identificar gracias a sus pasaportes especiales y a las pequeñas banderas colombianas que tenían cosidas a sus sotanas. Arturo Ayala Niño, nacido en Paipa, Boyacá; Gaspar Páez Perdomo, de la Unión Huila; Esteban Maya Gutiérrez, oriundo de Pácora, Caldas; y los antioqueños Rubén de Jesús López Aguilar, Melquiades Ramírez Úsuga, Juan Bautista Velázquez Peláez y Eugenio Ramírez Salazar, de Concepción, Sonsón, Jardín y La Ceja respectivamente, que se encontraban desde hacía 2 años en el sanatorio de Ciempozuelo, cerca de Madrid, adelantando su especialización en atención y tratamiento de enfermos mentales, y cursaban además sus estudios de teología en función de su ordenación sacerdotal. Fueron apresados por esbirros del gobierno anticlerical y, gracias a la mediación del embajador colombiano, les devolvieron su libertad con la condición de que abandonaran el país, con tan mala suerte que la noche del 9 de agosto de 1936, cuando llegaron a Barcelona para embarcarse, fueron arrestados al bajarse del tren y luego de torturarlos, los asesinaron inmisericordiamente. Estos jóvenes, que no superaban los 30 años, el mayor contaba 29 y el menor 22, tenían en común un acendrado amor por los enajenados, que en aquella época eran abandonados, lanzados a la calle o tirados en un frenocomio, como se llamaban los hospitales mentales. Y revestidos ellos de misericordia, los atendían, los bañaban, curaban y pacientemente les brindaban el afecto que sus familias y la sociedad les negaban. Llenos de amor de Dios, ingresaron a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que desde 1539 trabajaba para los enfermos, porque esa congregación era el ideal de lo que ellos habían soñado desde niños, y en efecto, durante el noviciado, los distinguió su abnegación y entrega total a estos desamparados. Por eso los enviaron a España, para que se especializaran con la ilusión de que a su regreso fueran los guías de la comunidad en Colombia. Y aunque sus vidas se vieron truncadas en la flor de la edad, sus muertes sí dieron excelentes frutos, pues se convirtieron en el símbolo de la entrega a los demás, por amor a Dios. Por eso hoy, 10 de abril, día de su festividad, pidámosle al Señor que por la intercesión de estos 7 beatos colombianos tengamos la entereza suficiente para proclamar su nombre aún a expensas de nuestras vidas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús,
ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti. Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré. Si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. De que me vale Jesús. Silencio te abro mi corazón. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. El segundo libro de Samuel, capítulo 5, el versículo 10. El poder de David crecía cada vez más. La fuerza, la obediencia, el hecho de ponernos siempre en manos del Señor. A pesar de que el mundo, Ñandeo haya de cabe y superficial, parece que tenemos el prurito simplemente del cambio, sin entrar en lo que significa profundamente cada uno de estos elementos para mirar qué cosa, queridos amigos. Mirar lo que es eterno. Mirar lo que nunca puede cambiar, como es la honestidad, la justicia, la solidaridad. Cuando no cambiamos, ahí nunca. Métodos o estrategias para llegar a eso. Sí, ahí podemos cambiar. Ahí podemos cambiar. Podemos hacer de todo un poco y podemos renovarnos en ese sentido, pero siempre tiene que apuntar al mismo objetivo.
Después el hecho de que queremos también nosotros resultados inmediatos en esta era, en este tiempo, que es la gratificación. Esa gratificación instantánea. Entonces en este versículo 10 nosotros podemos recibir la enseñanza de que el crecimiento lleva tiempo y paciencia. La enseñanza lleva tiempo y paciencia. Paciencia se dio a llevar. Paciencia. Porque sin la paciencia, queridos amigos, el crecimiento no se da. Si no le damos el tiempo a este crecimiento de nuestra vida en los valores y principios, llame al tiempo. ¿Se acuerdan en el Evangelio, la parábola de Jesús, cuando va y busca en la higuera fruto y no encuentra? 3 años más y nada. Ahí ya tenés el tiempo, 3 años, y tenés que tener paciencia. ¿Por qué? Porque 3 años. ¿Qué dice ahí el dueño, verdad? ¿Qué dice? Voy a cortar de raíz. A ver, doctor Vareina, hoy puterei voy a ocuparé espacio. Sin embargo, el viñador le dice, señor, ya me nació 1 año más de tiempo. Voy a cavar alrededor y le vamos a abonar un poco. Ya se llama Balañande y captúa ya. Y continúa la historia, ¿verdad? Pero le dice también al final, si después de esto, esta higuera no da fruto, córtala. Usted venga a tomar la raíz y por ahí, porque ya me ema chupé el tiempo oportuno. Y aquí también nos está hablando, a pesar de que nosotros queremos resultados inmediatos, nos enseña que el crecimiento lleva tiempo y también tenemos que hacerlo con mucha paciencia. Sin Dios, entonces, el éxito es vacío. Y muchas personas logran grandes cosas, pero siguen sintiéndose vacías. La presencia de Dios es algo que realmente llena nuestra vida. Pero es la presencia de Dios. Y ante la nos quedamos en el vacío. El éxito es vacío. Y muchas personas logran grandes cosas, pero sintiéndose vacías. Pero ¿dónde está la satisfacción? La satisfacción está en la plenitud de Dios. Dios, por lo tanto, sigue levantando a los que confían en Él. Dios les da la fuerza, Dios les levanta a los que confían en Él. Así como con David, Dios sigue acompañando y fortaleciendo a quienes buscan su voluntad. Estos son como requerimientos, ¿verdad? Requisitos. Va el ande ya poana teran va isandere y coana va el añande ya no yerurean del andere tu objetivo. Y por eso te dice paciencia por una parte, sí, porque en vez de catuve ya con mucha paciencia. Y así, de esta manera, vamos dando pasos también agigantados. Dios sigue levantando a los que confían en Él. Dios sigue levantando a los que confían en Él. Así como con David, Dios sigue acompañando y fortaleciendo a quienes buscan su voluntad. Es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Por lo tanto, queridos amigos, este capítulo, ¿verdad? Y principalmente este versículo 10 nos recuerda que el verdadero crecimiento viene de Dios. Pero ahora nosotros lo tenemos que llevar al sentido práctico de nuestra vida. Todo crecimiento viene de Dios. No importa cuánto somos valilla de talentos. Vaya la de catupurina de llevarla y catuta ya pobre de ya pota. Tena vaya bañan de ñe puña mindu uaya esa ya llegó ese capítulo se ayapota pe ñandi ya oye urase se catupuri, ¿verdad? O sea, es decir, soy capaz de hacer. Uno lo puede pensar, ¿verdad? Pero atención, ese talento no es superficial,
o mejor dicho, no es simplemente humano, sino que hay capacidades y riquezas que nosotros lo tenemos y es de Dios. Por eso importa que nuestros talentos nos despierten, pero pensando siempre en nuestra comunidad. Ahora, al confiar en el Señor, a confiar en Dios, Él nos guiará, nos fortalecerá y nos llevará a donde debemos estar. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo nosotros nuestro ciclo bíblico de hoy, este capítulo 5, versículo 10. Aquí donde el poder de David crecía cada vez más, por una parte el crecimiento, pero por otra parte dice, y Yahvé el Dios, Sebaot estaba con él. El hecho de que Yahvé está con nosotros, Yahvé está con nosotros, estamos caminando en este sendero de la vida, quiere decir que y ahora somos nosotros quienes nos ponemos en acción. Bien, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor por el día de hoy, con este curso bíblico del día de hoy. Que nos bendiga, que nos acompañe siempre y recordemos que todo crecimiento, todo lo mejor que nosotros ofrecemos a Dios, todo eso proviene de Dios mismo. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.